Muy buenos días, abogada Patricia Vinchala. En esta ocasión voy a dar a conocer acerca de la sentencia número 1185-20-JP/21. Pues esta sentencia trata sobre el caso de un proceso de riego en el caudal del río Aquipi. Pues básicamente el caso empieza en el que los moradores de la comuna de Julio Moreno y del recinto San Vicente de Aquipi, pues estas personas son las que se encuentran cercanas al río antes mencionado, empezando porque presentaron una acción de protección en contra de Senagua y en contra del gobierno centralizado provincial de Santo Domingo de los Achinas, el GAC provincial, con el objetivo de revocar una resolución que pues había sido aprobada días anteriores gracias al aprovechamiento del caudal del río para un proyecto de riego. Los requirentes pues básicamente alegaron que existe la vulneración de los derechos a la salud, al agua, a gozar de un ambiente sano, a la seguridad jurídica, a la consulta previa de la comunidad y de los derechos de la naturaleza. Con esta breve introducción pues ahora iremos a lo que son los hechos del caso. Empezando también que la población se dedica a la actividad agrícola, ganadera, porcícola, avícola, piscícola y turística, sobre todo la agrícola y turística. Esto pues se dedican la mayoría de gente en Julio Moreno. El 25 de abril pues Senagua autorizó el aprovechamiento de aguas procedentes del río San Vicente, que pues es el afluente del río Aquipi, a favor de la Junta del Agua Potable y Alcantarillado de la comuna Julio Moreno Espinosa. Luego pues el 15 de julio del 2015 el GAC provincial elaboró el proyecto de infraestructura de riego a gravedad Unión Carchense para construir e implementar el sistema de riego comunitario a pequeños y medianos productores en los sectores de Unión Carchense, Aquipi, Julio Moreno y Otongo Mapalí. El proyecto básicamente pues abarcaba 1000 hectáreas entre que pues estos los cultivos para riego, las que pues necesitaban un caudal de 400 litros por segundo, que pues se tomarían del río Aquipi. Durante el año 2018 pues básicamente los líderes y lideresas comunitarias de Julio Moreno Espinosa y del recinto Aquipi conformaron una comisión denominada Comisión Pro Defensa del Río Aquipi. Remitieron pues asimismo varias comunicaciones al GAC provincial, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a Senagua. En ellas asimismo pues expresaron que el caudal del río era muy bajo. Incluso señalaron que si el pueblo no tiene agua en época de verano, ¿cómo pretenden llevarse 440 litros por segundo para regar tierras? Es así que pues el proyecto de riego no fue socializado con los habitantes, tampoco pues habría entregado una información sobre el proyecto porque consideraban que estas personas no estaban en la capacidad para entenderlo. Y pues asimismo se manifestaron y pues esto hizo que provocara unas consecuencias graves, ya que las personas señalaban que podría traer consecuencias catastróficas para el ecosistema, medio ambiente, turismo, habitacional y productivo de la zona. El GAC provincial pues lo que hizo fue ejecutar los procedimientos contractuales para la obra de la construcción de la construcción pública, y el 23 de agosto del 2018 pues suscribió el contrato denominado Construcción de la infraestructura del sistema de riego Unión Carchense. Y pues la falta de atención por parte de las autoridades públicas acrecentó el descontento entre los habitantes de Julio Moreno Espinosa y Aquipi. Es así que el 19 de agosto del 2019 estas personas colocaron una cadena en la vía que conduce a San Vicente de Aquipi y la captación de agua al riego del proyecto de riego, dando así que pues, incluso designaron un guardia que impedía el paso de los contratistas, fiscalizadores, obreros y funcionarios del GAC provincial. Siguiendo pues el 2 de octubre del 2019 los habitantes y propietarios de los predios ubicados en las riberas del río Aquipi presentaron una acción de protección con medidas cautelares, alegando pues la vulneración del derecho constitucional a la salud, al agua, al ambiente sano, a la consulta previa, a los derechos de la naturaleza en sí. Los accionantes pues señalaron que 412 familias se beneficiaban de este río Aquipi y que pues
el consumo no era bastante excesivo, el consumo humano era bastante excesivo, y ahora con el proyecto pues sería mucho menos, y es así que pues también se violó lo que es este derecho al agua, como ya lo mencioné. En cuanto al análisis constitucional, pues aquí tuvo que ver lo que es la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que pues esta se desarrolla en diferentes contenidos de los derechos de la naturaleza, sobre todo enfocados en el agua y en los ecosistemas hídricos. Es así que pues esta conservación del agua tiene varios derechos, que como por ejemplo la protección, que pues esta tiene que garantizarse la protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, afloramiento y cauces naturales de agua, en particular nevados, glaciares, páramos, humedales y manglares. El segundo punto pues también lo que nos señala es que el mantenimiento tiene que tener un mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los ecosistemas y la biodiversidad. El tercer punto son 4 puntos. El tercer punto sería la preservación, que tiene que ser dinámica, natural, del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico. Y por último, pues la protección de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas de toda contaminación. El río, pues básicamente en este análisis es un elemento de la naturaleza que es parte de un ecosistema mayor que puede ser identificado como cuenca hidrográfica. Las funciones pues del río permiten y sostienen la vida tanto de la especie humana como de otras especies, como bien es sabido, y de la vegetación. Asimismo pues la Corte ha reconocido que los ríos en su estado natural cumplen diversas funciones ecosistémicas, como provisión de agua para los seres humanos, autodepuración, control de inundaciones y sequías, mantenimiento de hábitat para peces, aves y otra vida silvestre. Asimismo, pues el mantenimiento de los flujos del sedimento, nutrientes y salinidad de los estuarios. Siguiendo, pues la Corte considera que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución, en términos generales, es abstracto, pues no requiere reconocimientos específicos para promover y proteger la naturaleza y cada uno de los elementos que la conforman. Por otra parte también se señaló lo que es la consulta ambiental, pues la Corte habría señalado que en cuanto a la consulta ambiental que es una manifestación del derecho a la participación y pues que tienen como fuente los principios de participación de la Constitución y las normas internacionales sobre el medio ambiente. El derecho a la consulta ambiental pues básicamente es una obligación indelegable del Estado que establece la obligación en los distintos niveles de gobierno según corresponda. De consultar a la comunidad toda decisión o autorización que pueda tener una afectación ambiental. Asimismo, pues la entidad del Estado que tiene la obligación de consultar es la que tiene la competencia para autorizar el uso del agua de un río. Los habitantes de San Vicente de Akepi y Julio Moreno, que viven alrededor del río Akepi, manifestaron su oposición al proyecto cuando ya llevaba el 90% de ejecución. En esas circunstancias, pues el GAC provincial apenas realizaba acercamientos, ofertas a la población y modificaciones al proyecto original, ya que justamente por no haber contado en su momento con los criterios de la comunidad afectada, esto reflejó que pues se diera que no hubo una consulta ambiental previa a la decisión, lo cual se manifiesta que pues se violaba el derecho a recibir una respuesta por parte de la autoridad competente cuando no se permite que la pretensión sea conocida, o cuando por ejemplo la acción no surte los efectos para la que fue creada. Y asimismo pues esto sucede si el expediente de una garantía constitucional existen las pruebas que demuestren la violación de derechos y el juzgador no lo declara. Asimismo pues cuando esto sucede, la garantía no es eficaz por no surtir los efectos para lo que fue creada y se viola la tutela judicial efectiva por no recibir respuesta alguna. Por último pues tenemos lo que es la decisión, que pues aquí la Corte Constitucional reconoció que el río Akepi es sujeto y titular de los derechos reconocidos a la naturaleza
y tiene derecho a que se respete su estructura y funcionamiento al afectar su caudal. Es así que pues Cenagua vulneró los derechos del río Akepi a la preservación de su caudal ecológico por falta de control y cuidado de sus caudales, y que el GAC provincial vulneró el derecho de los habitantes al no realizar la consulta ambiental sobre el diseño e implementación y ejecución del proyecto, y asimismo un proyecto alternativo. Como parte de la reparación, de las medidas de reparación, la Corte dispuso que se realice una auditoría técnica e imparcial sobre los proyectos en marcha que afectan al río, con participación de las comunidades involucradas. Muy bien, siguiendo con lo que es la decisión, pues aquí pues lo que la Corte Constitucional hace es reconocer que el río Akepi es sujeto y titular de los derechos reconocidos en la naturaleza, como ya lo mencioné anteriormente, y pues que esto pues tienen derecho a que se respete su estructura y su funcionamiento al efectuar su caudal. Es así que pues declarar que el gobierno autónomo centralizado provincial de Santo Domingo vulneró los derechos de los habitantes de Julio Moreno Espinosa y Akepi al no realizar la consulta ambiental sobre el diseño, implementación y ejecución del proyecto de riego Unión Carchense. Declarar asimismo que la Corte Constitucional, como lo mencioné, reconoció que el río Akepi es sujeto y titular de los derechos reconocidos en la naturaleza, y pues asimismo Cenagua habría vulnerado lo que es los derechos de este río de nombre Akepi y a la preservación de su caudal ecológico por falta de control y cuidado de sus funciones caudales, y que pues el GAC provincial vulneró los derechos de los habitantes y asimismo como parte de las medidas de reparación. La Corte dispuso que se realice una auditoría técnica e imparcial sobre los proyectos en marcha que afectan al río, con participación de las comunidades involucradas. Asimismo, pues la Corte, para reparar estos daños referidos, pues otorgó lo que son las siguientes medidas de reparación, que deberán ser estrictamente cumplidas por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que pues antes fue el Cenagua, y por el Gobierno Autónomo Centralizado Provincial de los Santo Domingo y los Sáchilas, que sería otorgar disculpas a los habitantes de Julio Moreno Espinosa y San Vicente de Akepi, junto con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Todas las medidas de reparación deberán ser cumplidas en el plazo de 6 meses y comunicadas al fenecer dicho plazo a la Corte Constitucional, y asimismo pues se debe realizar una auditoría, como ya lo mencioné, técnica e imparcial sobre este proyecto. Bueno, en cuanto a la reflexión, pues lo que me parte decir es de que en cierta parte sí está muy bien, y la verdad me pareció bastante interesante sobre leer esta sentencia, ya que aquí es donde uno puede darse cuenta en el compromiso que muchas veces los seres humanos tenemos con la naturaleza, ya que incluso en partes que lo mencioné en la sentencia, hay que tomar en cuenta que la naturaleza nos sirve de mucho a nosotros como seres humanos. En una parte mencioné que el agua pues es muy fundamental, incluso los moradores lo ratificaban, y ellos pues no estaban conformes con este proyecto, porque el hecho de que no tengas agua pues te impide realizar ciertas actividades, sobre todo la agricultura, y son necesidades básicas que se deben precautelar y tomar en cuenta. No es que simplemente se vea un beneficio para tal pueblo, sino que tiene que ser de manera generalizada. Entonces, por esta razón, pues en cuanto a la reflexión, cabe señalar que la Corte Constitucional pues tomó las decisiones correctas, ya que, como lo mencioné, precauteló lo que es los derechos de la naturaleza, ya que la naturaleza de por sí no puede hablar, pero existimos seres humanos que estamos y deberíamos ser bastante comprometidas con la naturaleza, porque, como digo, nos ayuda de mucho, y es el día a día que nos ayuda, ya que pues
de esto, de cierta parte, o sea, de esto prácticamente se vive, de que si no tomamos agua, de que si no tenemos el agua para el aseo y en fin, de muchas otras cosas que nos da el medio ambiente. Y por otra parte, pues también señalar que los moradores igual hicieron muy buenas sus acciones. Hubo una unión en cuanto a los moradores, incluso pues crearon este gremio, digámoslo así, como para poder hacer que se escuche. Incluso solicitaron, mandaron, digámosle, escritos hacia el municipio para que se tome en cuenta que cierta población se va a quedar sin agua, o que no hace falta realizar un proyecto porque así como estaban bien, y el proyecto lo que simplemente era reducir esos litros de agua y mandárselos a otro lado, lo cual esto no iba a beneficiar porque en ese momento el proyecto se lo realizó cuando el río estaba en crecida, pero como de parte del municipio no se hizo las investigaciones correspondientes, no tomaron en cuenta los momentos que estos ríos pues podrían reducir su cauce. Entonces eso.